Buenas noches. Mi nombre es Francisco, pero todos me dicen Paco. Llevo ya más de 10 años trabajando como taxista aquí en el centro de la ciudad, y créanme que en este oficio uno escucha de todo. Historias raras, encuentros extraños, pasajeros de toda clase. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví hace algunos meses. Una experiencia que me cambió para siempre, y que me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y entender. Todo comenzó una noche de miércoles. Era una de esas noches tranquilas, de esas en las que la ciudad parece quedarse dormida temprano. Las calles estaban casi vacías, con apenas algunos coches circulando de vez en cuando. Yo llevaba ya varias horas dando vueltas sin mucha suerte. Había levantado apenas 3 o 4 carreras en toda la tarde, y la verdad es que no estaba siendo un buen día para el negocio. Debo confesarles algo. Yo nunca he sido de los que creen en cosas raras. Esas historias de fantasmas, aparecidos y maldiciones siempre me parecieron puras tonterías. Cuentos que la gente inventa para pasar el rato. Mis compañeros taxistas, los que trabajan en la misma base que yo, siempre me decían que tuviera cuidado cuando pasara por ciertas zonas de la ciudad, especialmente de noche. Me contaban historias que supuestamente les habían pasado a otros conductores, pero yo simplemente me reía y les decía que no fueran tan supersticiosos. Una de las historias que más contaban en la base era sobre el viejo Panteón del Norte. Ese cementerio lleva ahí más de 100 años, con sus tumbas antiguas y sus árboles enormes que le dan un aspecto tenebroso incluso durante el día. La calle que pasa justo al lado del panteón es una de las rutas que a veces tenemos que tomar, aunque la mayoría de los taxistas prefieren dar la vuelta y evitarla cuando se hace tarde. La leyenda que todos contaban era siempre la misma. Decían que si pasabas por ahí de noche y veías a una mujer parada cerca del cementerio, una mujer vestida de negro con un rebozo que le cubría la cabeza y el rostro, no debías detenerte bajo ninguna circunstancia, que si ella te hacía la parada, tenías que acelerar y seguir de largo como si no la hubieras visto. Porque según la historia, esa mujer no era de este mundo, y quien cometiera el error de mirarle la cara, quedaría marcado con una maldición terrible. Los taxistas más viejos, los que llevan décadas en esto, juraban que era verdad, que habían conocido a compañeros que recogieron a esa mujer y después empezaron a enfermarse de formas extrañas, hasta que finalmente dejaban este mundo sin que los doctores pudieran hacer nada por ellos. Decían que la muerte llegaba lenta, pero segura, como si algo invisible les fuera quitando la vida poco a poco. Yo me burlaba de esas historias. Les decía a mis compañeros que eran puras coincidencias, que si alguien se había enfermado después de pasar por ahí, era simple casualidad, que no había forma de que una mujer fantasma pudiera echar maldiciones a la gente. Para mí todo eso no era más que superstición de gente que tiene demasiado tiempo libre y demasiada imaginación. Esa noche de miércoles, como les decía, había sido muy mala para el trabajo. Apenas eran las 11 de la noche cuando decidí que daría unas vueltas más y luego me iría a casa. Mi esposa ya me había llamado 2 veces preguntando a qué hora llegaría, y yo le había prometido que no tardaría mucho. El tanque del coche estaba casi lleno, así que no tenía necesidad de echar gasolina, y la verdad, tenía ganas de llegar a descansar. Justo cuando estaba pensando en irme, me llegó una llamada. Era un viaje corto, apenas a unas cuadras del Panteón Viejo. Un poco más adelante, en una colonia que conozco bien. La tarifa no sería mucha, pero algo es algo, pensé. Además quedaba de camino hacia mi casa, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Llegué al punto donde me esperaban los pasajeros. Era una pareja de jóvenes, quizás de unos 20 años, que salían de una fiesta o reunión. Se veían contentos, hablando entre ellos y riendo. Me indicaron la dirección y arrancamos. El viaje fue tranquilo, con ellos platicando en voz baja en el asiento de atrás mientras yo manejaba por las calles casi desiertas de la ciudad. Los dejé en su destino. Me pagaron, y me despedí de ellos con un simple buenas noches. Vi cómo entraban a una casa pequeña pintada de color amarillo con blanco, y entonces arranqué de nuevo. Ahora sí me iba directo a mi hogar. Tomé la ruta más rápida,
que precisamente pasaba justo frente al viejo panteón. Eran las 11:15 de la noche, y las calles estaban completamente vacías y oscuras. Mientras manejaba por esa calle, mis pensamientos estaban en llegar a casa. Pensaba en lo que mi esposa habría dejado de cenar, en quitarme los zapatos y tirarme en el sillón a ver un rato la televisión antes de dormir. El día había sido largo y cansado, y lo único que quería era descansar. Las luces del panteón aparecieron a lo lejos, esas lámparas viejas y amarillentas que apenas iluminan la entrada del cementerio. Fue entonces cuando la vi. A unos 50 metros adelante, justo en la acera que está al lado del panteón, había una figura parada. Era una mujer, completamente vestida de negro, con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y gran parte del rostro. Estaba ahí, quieta como una estatua, y cuando mis faros la iluminaron, levantó la mano haciéndome la parada. Mi corazón dio un brinco en el pecho. Inmediatamente recordé todas las historias que mis compañeros me habían contado. La mujer del rebozo negro, la maldición, los taxistas que enfermaron y murieron. Por un momento, mi pie se movió instintivamente hacia el freno, pero luego lo pensé mejor. Era solo una coincidencia, me dije a mí mismo. Solo una señora que necesita un taxi a estas horas. Nada más. Pero algo en mi interior me gritaba que siguiera de largo. Una vocecita en mi cabeza me decía que acelerara y no mirara atrás. Sin embargo, mi lado racional se impuso. Yo no creía en esas tonterías. Además, el día había sido pésimo en cuanto a ganancias. Apenas había sacado para la gasolina y un poco de comida. Un viaje más no me vendría mal, y si esa señora me pagaba bien, podría llevar algo extra a casa. Me detuve justo frente a ella. Bajé un poco la ventanilla del copiloto y esperé a que se acercara. La mujer caminó lentamente hacia el coche. Sus pasos eran silenciosos, como si flotara sobre el pavimento. Se agachó un poco para verme a través de la ventana y me saludó con una voz suave, casi un susurro. «Buenas noches, joven. Necesito que me lleve a una dirección, si es tan amable». No pude verle el rostro. El rebozo le tapaba casi toda la cara, dejando ver apenas un pedazo de su barbilla. Sus manos, que se aferraban al rebozo para mantenerlo en su lugar, eran pálidas, demasiado pálidas, como si nunca hubieran visto la luz del sol. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. «Claro que sí, señora, suba, por favor. ¿A dónde la llevo?» Ella abrió la puerta trasera y se deslizó dentro del coche sin hacer el menor ruido. Se sentó justo detrás de mí, en el asiento del lado izquierdo de mi Nissan Versa. Cerró la puerta suavemente y me dio una dirección. Era un lugar que conocía, un barrio que quedaba a unos 15 minutos de donde yo vivía. Perfecto, pensé. La dejo ahí y me voy directo a casa. Arranqué el coche y comencé a manejar. Miré por el espejo retrovisor tratando de ver mejor a mi pasajera, pero ella tenía la cabeza agachada y el rebozo seguía ocultando su rostro completamente. No dijo nada más después de darme la dirección. El silencio dentro del coche era denso, pesado, incómodo. Normalmente yo suelo platicar un poco con los pasajeros, preguntarles cómo estuvo su día o hacer algún comentario sobre el clima, pero esta vez algo me detuvo. Había algo en el ambiente que no me gustaba. El aire dentro del coche se sentía frío, mucho más frío de lo normal, a pesar de que afuera la noche estaba templada. Un olor extraño también comenzó a llenar el interior del vehículo. Era un olor a tierra húmeda, como el de un jardín después de la lluvia, mezclado con algo más que no podía identificar. Algo viejo, antiguo, como el olor que tienen las cosas que llevan mucho tiempo guardadas sin ver la luz del día. Decidí encender el radio para romper ese silencio tan pesado. Busqué una estación de noticias, pero solo encontré estática. Probé con otra estación, y luego con otra, pero todas sonaban igual. Pura estática blanca que llenaba el coche con un ruido molesto. Apagué el radio y seguí manejando. Mis manos apretaban el volante con más fuerza de lo necesario. Apenas habían pasado 5 minutos desde que la recogí cuando empecé a sentir algo extraño. Era una sensación difícil de explicar, como si de repente el coche se hubiera vuelto más ligero.
como si el peso de la pasajera en el asiento trasero hubiera desaparecido por completo. Era la misma sensación que tienes cuando llevas a alguien y esa persona se baja del coche, ese cambio sutil pero notable en el peso del vehículo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin querer ser obvio, levanté la vista hacia el espejo retrovisor para ver a la mujer. Lo que vi me heló la sangre. El asiento trasero estaba completamente vacío. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Moví un poco el espejo para tener un mejor ángulo, pero no había duda. No había nadie sentado atrás. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera subido nadie a mi coche. Mis manos empezaron a temblar sobre el volante. Rápidamente prendí la luz interior del coche. La luz inundó el interior del vehículo y giré completamente la cabeza para ver directamente hacia atrás. Nada. Absolutamente nada. El asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Y no había ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí sentado apenas unos segundos antes. Pisé el freno de golpe. El coche se detuvo con un chirrido de llantas en medio de la calle vacía. Mi respiración se había acelerado y podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Con manos temblorosas, abrí mi puerta y salí del coche. Caminé hacia la parte trasera y abrí la puerta del lado izquierdo, la puerta por donde ella había entrado. Nada. El asiento estaba frío al tacto y completamente vacío. No había señal de que alguien hubiera estado sentado ahí. Revisé el piso. Busqué debajo de los asientos. Incluso abrí la otra puerta trasera pensando que tal vez se había cambiado de lugar sin que yo me diera cuenta, aunque eso no tenía ningún sentido. Pero no encontré nada. Me quedé ahí parado junto al coche, en medio de esa calle oscura y solitaria, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de pasar. Tal vez me había quedado dormido por un segundo mientras manejaba y había soñado todo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada y había imaginado a la mujer desde el principio. Pero no, yo la había visto claramente. Había escuchado su voz. Había sentido cómo el coche se hundía ligeramente cuando ella se subió. Volví a subir al coche y cerré la puerta con fuerza. Mis manos seguían temblando mientras agarraba el volante. El olor a tierra húmeda todavía estaba ahí, impregnado en el interior del vehículo. Eso no podía ser mi imaginación. Ese olor era real, tan real como el frío que ahora me recorría todo el cuerpo a pesar de que estaba sudando. Arranqué el motor y salí de ahí lo más rápido que pude sin romper el límite de velocidad. No quería llamar la atención de ninguna patrulla. Lo único que quería era llegar a mi casa, encerrarme y olvidar lo que había pasado. Mientras manejaba, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando ver de nuevo esa figura vestida de negro sentada en el asiento trasero. Pero no había nadie. El asiento seguía vacío. Cuando finalmente llegué a mi casa, eran casi las 12 de la noche. Estacioné el coche frente a la entrada y me quedé sentado ahí por varios minutos, tratando de calmar mi respiración. La luz del porche estaba encendida y podía ver la silueta de mi esposa moviéndose dentro de la casa a través de las cortinas. Todo se veía tan normal, tan tranquilo, tan diferente de lo que acababa de vivir. Entré a la casa tratando de actuar con normalidad. Mi esposa me preguntó por qué había tardado tanto, y yo le dije que había tenido un último viaje que me había llevado lejos. No le conté nada sobre la mujer del rebozo negro. No quería preocuparla, y además, una parte de mí todavía esperaba encontrar una explicación racional para todo. Me serví un vaso de agua, me lavé la cara y me fui directo a la cama. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura vestida de negro parada junto al panteón. Escuchaba su voz susurrante dándome la dirección. Sentía ese frío antinatural que había llenado el coche. Me di vueltas en la cama durante horas hasta que, finalmente, cuando el sol comenzaba a salir, logré quedarme dormido por puro agotamiento. Los primeros días después de aquella noche fueron casi normales. Seguí trabajando como siempre,
levantando pasajeros y recorriendo la ciudad de arriba a abajo. Le conté lo que me había pasado a algunos de mis compañeros de la base, esperando que se rieran y me dijeran que había sido mi imaginación. Pero en lugar de eso, sus caras se pusieron serias. Me miraron con una mezcla de preocupación y algo que parecía lástima. «Te lo advertimos», me dijo uno de los taxistas más viejos. Un señor que lleva más de 30 años en esto. «Te dijimos que nunca recogieras a esa mujer. Ahora solo nos queda esperar y ver qué pasa». Sus palabras me asustaron más de lo que quería admitir, pero traté de ignorarlas. Yo seguía sin creer realmente en maldiciones ni cosas sobrenaturales. Tenía que haber una explicación lógica para lo que me había pasado. Tal vez había sido el cansancio, o tal vez algún problema con mi vista que me había hecho ver cosas que no estaban ahí. Pero entonces comenzaron los síntomas. Al principio fue solo un cansancio extraño. Me despertaba por las mañanas sintiendo como si no hubiera dormido nada, a pesar de haber estado en la cama 8 o 9 horas. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Pensé que tal vez estaba enfermando de gripe o algo así que no le di mucha importancia. Después empecé a ver cosas. Eran solo destellos al principio, sombras que se movían por el rabillo del ojo pero desaparecían cuando volteaba a verlas directamente. Figuras oscuras que parecían estar paradas en las esquinas de las habitaciones, pero se esfumaban cuando encendía la luz. Al principio pensé que eran solo trucos de mi mente cansada, pero cada día se volvían más frecuentes y más claras. Una noche, mientras manejaba mi taxi, vi a una mujer vestida de negro parada en una esquina. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era ella. Tenía el mismo rebozo negro cubriéndole la cabeza y el rostro. Estaba ahí, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi coche. Pisé el acelerador y pasé lo más rápido que pude sin verla. Cuando miré por el espejo retrovisor ya no estaba ahí. Empecé a verla por todos lados, parada en las esquinas, sentada en las bancas de los parques vacíos, de pie junto a los semáforos, siempre vestida igual, siempre con ese rebozo cubriéndole el rostro, siempre mirándome fijamente aunque yo no pudiera ver sus ojos. Cada vez que la veía, sentía ese mismo frío que había llenado mi coche aquella noche. El cansancio empeoraba cada día. Llegó un punto en que apenas podía mantenerme despierto mientras manejaba. Tenía que parar cada media hora para descansar unos minutos antes de seguir. Mi esposa estaba muy preocupada. Me decía que me veía pálido, demacrado, que había perdido peso. Me obligó a ir al doctor, pero los análisis no mostraron nada fuera de lo normal. Según los estudios, yo estaba perfectamente sano, pero yo sabía que no era cierto. Algo estaba mal conmigo, algo que los doctores no podían ver ni medir. Me sentía como si algo invisible me estuviera drenando la vida poco a poco, succionando mi energía hasta dejarme vacío. Dejé de trabajar porque ya no tenía fuerzas ni para manejar. Me la pasaba en casa, acostado en la cama, durmiendo la mayor parte del día, pero sin sentirme nunca descansado. Fue entonces cuando mis hermanos decidieron intervenir. Ellos sabían que algo andaba mal, algo que iba más allá de una simple enfermedad física. Mi hermano mayor, que siempre ha sido más creyente en estas cosas, fue quien sugirió que me llevaran con alguien que pudiera ayudarme de verdad. Conocía a alguien en Catemaco, me dijo mi hermano con voz seria mientras me miraba preocupado. Un curandero que puede ayudarte con esto. He escuchado de casos como el tuyo, y los doctores normales no pueden hacer nada. Necesitas otro tipo de ayuda. Yo estaba tan desesperado que acepté sin protestar. Ya no me importaba si era real o no, si funcionaba o no. Solo quería que esto terminara. Quería volver a sentirme yo mismo. Dejar de ver esas sombras. Dejar de sentir ese peso horrible que me aplastaba día y noche. Mis hermanos hicieron los arreglos, y una semana después, emprendimos el viaje hacia Catemaco. El viaje en carretera fue largo y agotador para mí. Cada kilómetro que avanzábamos me sentía más débil, como si algo no quisiera que llegáramos a nuestro destino. Varias veces tuve que pedirles a mis hermanos que pararan porque sentía náuseas terribles. En una de esas paradas, mientras estaba afuera del coche respirando aire fresco, la vi de nuevo. Estaba parada al otro lado de la carretera,
entre los árboles, mirándome fijamente. Esta vez pude ver un poco más de su rostro bajo el rebozo. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin vida. Grité y mis hermanos salieron corriendo del coche, pero cuando miraron hacia donde yo señalaba no había nadie ahí. Finalmente llegamos a Catemaco ya entrada la tarde. La casa del curandero estaba en las afueras del pueblo, una construcción sencilla de adobe, con un jardín lleno de plantas medicinales. Un hombre mayor, de unos 60 años, salió a recibirnos. Tenía el cabello completamente blanco y unos ojos profundos que parecían ver más allá de lo que mostraba la superficie. No dijeron nada por teléfono, pero puedo ver que el problema es grave, dijo mientras me miraba de arriba abajo. Hay algo pegado a ti, algo que no es de este mundo. Déjame ayudarte a quitártelo antes de que sea demasiado tarde. Me hizo pasar a una habitación pequeña llena de velas, incienso y hierbas colgadas del techo. El olor era fuerte pero no desagradable, una mezcla de plantas y copal que llenaba cada rincón. Me pidió que me sentara en una silla en el centro de la habitación y comenzó a trabajar. Rezaba en voz baja, pasaba ramas de diferentes plantas sobre mi cuerpo, soplaba humo de copal a mi alrededor. Podía sentir cómo el ambiente se volvía más denso, como si algo invisible se resistiera a lo que él estaba haciendo. De repente, el curandero se detuvo. Su cara se puso pálida y dio un paso atrás. «Está aquí», susurró con voz temblorosa. «La mujer del panteón. Ella está aquí contigo, pegada a tu espalda como una sombra. Lleva semanas alimentándose de tu energía vital, esperando el momento de llevarte con ella». Un frío intenso recorrió mi columna vertebral. Sentí como si algo me tocara la nuca con dedos helados. El curandero tomó una botella con un líquido transparente y comenzó a rociarme mientras rezaba más fuerte. Su voz se elevaba llenando la habitación. Las velas parpadearon como si una corriente de aire las golpeara, aunque las ventanas estaban cerradas. Lo que siguió fue una experiencia que jamás podré olvidar. Sentí como si algo se arrancara de mi espalda con violencia. Un grito agudo llenó la habitación, un sonido que no parecía humano, lleno de rabia y dolor. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. Escuché pasos rápidos corriendo alrededor de la habitación, y luego un golpe fuerte contra la puerta, como si algo hubiera salido huyendo. Cuando encendieron las luces de nuevo, el curandero estaba sudando y respirando con dificultad, apoyado contra la pared. «Se fue», dijo con voz cansada. «Pero fue difícil. Ella no quería soltarte. Llevaba mucho tiempo contigo, y ya casi te tenía completamente». La limpia duró toda la noche. El curandero usó diferentes plantas, rezos y rituales que yo no entendía, pero que podía sentir que estaban funcionando. Con cada hora que pasaba, me sentía más ligero, como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El frío constante que había sentido durante semanas comenzó a desaparecer, reemplazado por un calor suave que llenaba mi cuerpo. Cuando finalmente terminó, ya estaba amaneciendo. El curandero me explicó que la mujer del panteón había sido en vida una persona llena de dolor y rencor, alguien que murió de forma trágica y ahora vagaba atrapada entre este mundo y el otro, buscando llevarse a los vivos con ella. Me dijo que había tenido suerte, que si hubiera esperado una semana más, probablemente ya no habría nada que hacer por mí. «Nunca más vuelvas a pasar por ese panteón de noche», me advirtió antes de que nos fuéramos. «Y si alguna vez ves a alguien vestido de negro haciéndote la parada cerca de un cementerio, no te detengas. Acelera y vete lo más rápido que puedas. No todos tienen una segunda oportunidad como la que tú tuviste». Regresamos a casa ese mismo día. Durante el viaje de vuelta, me sentí como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado semanas. Podía respirar con facilidad, mis músculos no dolían, y por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de comer. Mis hermanos estaban felices de verme mejor, aunque todavía preocupados por todo lo que había pasado. Pasaron los días, y me fui recuperando completamente. Volví al trabajo después de 2 semanas, pero ahora era un hombre diferente. Nunca más me burlé de las historias que contaban mis compañeros taxistas.
Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que van más allá de lo que entendemos como real o posible. Cambié mi ruta de trabajo para nunca tener que pasar por ese viejo panteón. Le di la vuelta aunque me tomara 20 minutos más. Y cada vez que algún compañero nuevo llegaba a la base, yo era el primero en contarle la historia de la mujer del rebozo negro. No para asustarlo, sino para protegerlo. Para que no cometiera el mismo error que yo cometí por no creer, por pensar que era más listo que todos los demás. Ahora entiendo que las advertencias de la gente existen por algo. Que cuando muchas personas cuentan la misma historia una y otra vez, tal vez no sea solo superstición. Tal vez sea sabiduría transmitida de generación en generación, conocimiento sobre cosas que habitan en los lugares oscuros de nuestro mundo. Han pasado varios meses desde aquella noche terrible junto al panteón. Nunca más he visto a la mujer de negro. Nunca más he sentido ese frío sobrenatural, ni he visto esas sombras moviéndose en las esquinas. Pero sé que ella sigue ahí, esperando junto a ese viejo cementerio buscando a su próxima víctima. Buscando a alguien que, como yo, cometa el error de detenerse cuando no debe. Cada noche, antes de salir a trabajar, le doy gracias por seguir vivo, por haber tenido la suerte de tener hermanos que me ayudaron, de encontrar a alguien que sabía cómo romper la maldición que me estaba consumiendo. Y cada noche rezo por los que no tuvieron esa suerte, por todos esos taxistas que mis compañeros mencionaban en sus historias, aquellos que recogieron a la mujer del rebozo negro y nunca vivieron para contarlo. Esta es mi historia. Una historia real que me pasó a mí, Francisco. Un simple taxista que aprendió de la forma más difícil que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Cosas que habitan en la oscuridad y que esperan pacientemente a que cometamos un error. Si alguna vez están manejando de noche y ven a alguien vestido de negro cerca de un cementerio haciéndoles la parada, por favor, háganme caso. No se detengan, aceleren y sigan su camino. La vida que salven puede ser la suya propia. Hola, mi nombre es Javier y lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace poco y que me cambió la vida para siempre. Todavía me cuesta trabajo dormir por las noches cuando recuerdo lo que vi, pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien más porque guardármelo solo me hace sentir peor. Esto que voy a narrarles sucedió aquí en la Ciudad de México, en estos tiempos difíciles donde uno hace lo que sea por llevar dinero a casa. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo como albañil. Había estado en esa construcción por casi 3 años. Era un trabajo pesado pero honesto, y con lo que ganaba podía mantener a mi esposa y a mi hijito de apenas 2 añitos. Un día el ingeniero nos reunió a todos y nos dijo que la obra se había cancelado, que los dueños se habían quedado sin dinero y que ya no había más trabajo para nosotros. Así nomás, de un día para otro me quedé sin nada. Los primeros días salí a buscar trabajo como loco. Me levanté temprano, me puse mi ropa más limpia y recorrí obra tras obra preguntando si necesitaban gente. Algunos ni siquiera me dejaban hablar, otros me decían que dejara mi teléfono pero nunca me llamaban. Pasó una semana, luego 2, y nada. El dinero que tenía guardado se iba acabando, y cada vez que veía a mi esposa con el niño en brazos, sentía que me moría por dentro. Yo tenía que traer comida a esa casa. Era mi responsabilidad, y no lo estaba logrando. Mi esposa nunca me reclamó nada. Ella siempre ha sido muy comprensiva, pero yo veía en sus ojos la preocupación. Una noche, después de que acostamos al niño, nos sentamos en la sala y ella me agarró la mano. Me dijo que todo iba a estar bien, que ya encontraría algo pronto. Pero yo sabía que el dinero no iba a durar mucho más. Esa noche casi no pude dormir, dándole vueltas en la cabeza a qué podía hacer. Fue entonces cuando mi compadre Héctor me habló. Él trabaja en un taller mecánico y siempre ha sido buena gente conmigo. Me encontró un día que andaba por su rumbo buscando trabajo y se dio cuenta de que andaba mal. Me invitó a un refresco y nos sentamos a platicar. Le conté toda mi situación y él se quedó pensando un rato. Luego me dijo algo que en ese momento me sonó raro pero que después le vi sentido.
Me preguntó si había pensado en trabajar de repartidor de comida, de esos que andan en moto llevando pedidos. Al principio me quedé callado porque nunca me había imaginado haciendo eso. Yo estaba acostumbrado a trabajar con las manos, a cargar cosas pesadas, a ensuciarme con cemento y mezcla. Pero Héctor siguió hablando. Me dijo que él conocía a varios chavos que andaban en eso y que les iba bastante bien, que algunos hasta sacaban más que en trabajos normales si le echaban ganas. Me recordó que yo ya tenía una moto, esa que me había comprado hace tiempo para irme al trabajo, y que conocía muy bien la ciudad porque había trabajado en construcciones por todos lados. La verdad es que la idea no me parecía tan mala después de pensarla bien. Ya estaba desesperado. Ya me había cansado de ir a tocar puertas donde nadie me quería dar trabajo. Además, el dinero que me quedaba apenas nos alcanzaba para una semana más. Esa misma tarde le dije a mi esposa lo que me había comentado Héctor, y ella me apoyó. Me dijo que no importaba en qué trabajara, que lo importante era salir adelante juntos. Al día siguiente busqué información sobre cómo entrar a trabajar en eso. Me metí a varias aplicaciones y después de llenar formularios y subir fotos de mis documentos, en 2 días ya estaba dado de alta. No lo podía creer. Había sido más fácil que conseguir trabajo en cualquier obra. Me mandaron un correo diciéndome que ya podía empezar cuando quisiera, que solo tenía que conectarme a la aplicación y empezar a aceptar pedidos. La primera semana fue como un sueño. Agarraba un pedido tras otro. Conocía bien las calles y eso me ayudaba a ser rápido. La gente me daba propina seguido y al final de cada día contaba el dinero y no lo creía. Estaba ganando casi lo mismo que en la construcción, pero sin tener que cargar botes de cemento ni levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la obra. Mi esposa estaba contenta, mi niño tenía su comida y yo me sentía tranquilo otra vez. Pasaron 2 meses así, trabajando todos los días. Ya me había acostumbrado a la rutina, a andar en la moto esquivando el tráfico, a llegar a casas de todo tipo, a tratar con gente amable y con gente grosera también. Pensé que ese iba a ser mi trabajo de ahora en adelante, que tal vez había encontrado algo mejor, pero nunca imaginé lo que me iba a pasar. Nunca pensé que iba a haber algo que me iba a quitar el sueño para siempre. Fue un viernes por la noche. Ya casi terminaba mi turno. Había sido un día bueno. Había hecho varios viajes y traía buenas propinas. Estaba pensando en llegar a mi casa, cenar algo rico con mi familia y descansar. Faltaban como 20 minutos para que terminara cuando me cayó un último pedido. Era una pizza grande. El cliente vivía en una colonia que no conocía muy bien, de esas que están medio retiradas y no son muy transitadas. Pensé en rechazarlo, pero la verdad necesitaba cada peso que pudiera ganar, así que acepté el viaje. Recogí la pizza en el restaurante y me puse en camino. Saqué mi teléfono y puse la dirección en el mapa porque no sabía bien por dónde quedaría. Me fui siguiendo las indicaciones. Del mapa, adentrándome cada vez más en calles que se veían más solas y oscuras. Las luces de los postes estaban medio apagadas y había muy pocos carros estacionados. Se sentía raro, como si hubiera entrado a otra parte de la ciudad completamente diferente. Seguí manejando hasta que el teléfono me indicó que ya estaba cerca. Doblé en una calle más angosta y ahí fue cuando vi la casa. Era la última de esa cuadra, pegada a un terreno baldío que se veía bien descuidado. Algo en mi pecho empezó a sentirse raro, como una sensación de que algo no estaba bien, pero me dije a mí mismo que no fuera tonto, que solo era una entrega más, y ya. Me estacioné enfrente de la casa y lo primero que noté fue que la puerta principal estaba abierta. No completamente, pero sí como a la mitad. Eso me pareció extraño porque era de noche y nadie deja su puerta así nomás abierta. Toqué el claxon de mi moto un par de veces como siempre hago para avisar que ya llegué, pero no salió nadie. Esperé un momento y volví a tocar el claxon. Nada. Lo único que se escuchaba era un perro ladrando desde adentro de la casa, pero tampoco se veía. La calle estaba en completo silencio. Ni un alma caminando, ni carros pasando. Me empezó a dar un poco de miedo quedarme ahí parado, pero tampoco me podía ir sin entregar el pedido, porque me iban a descontar la comida de mis ganancias. Me bajé de la moto con la pizza en la mano y caminé despacio hacia la puerta. Al acercarme pude ver que adentro había una luz muy tenue, como de un foco que ya estaba por fundirse.
Me asomé un poco y grité: «Hola, hola, buenas noches. Aquí traigo su pedido». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en medio de ese silencio. El perro siguió ladrando desde algún lugar de la casa que no podía ver. Estaba a punto de regresar a mi moto cuando escuché una voz que venía desde muy adentro de la casa. Era una voz de mujer, pero sonaba vieja, rasposa, como de alguien que había fumado toda su vida. La voz me dijo: «Pásele, joven, pásele por favor, déjela en la cocina, en la mesa, ahí está el dinero». Eso me dejó helado. Nunca me había pasado que alguien me pidiera que entrara a su casa. Siempre me entregaban el dinero en la puerta, o a veces ni siquiera abrían, y solo me pedían que dejara el pedido afuera. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Por un lado quería irme y olvidarme de ese pedido, pero por otro lado necesitaba el dinero, y además ya estaba ahí. Respiré hondo y decidí entrar rápido, dejar la pizza, agarrar el dinero e irme. Empujé la puerta que rechinó horrible, como si llevara años sin aceite en las bisagras. El olor que salió de la casa me pegó en la cara. Era un olor raro, como a humedad mezclado con algo más que no pude identificar. Algo que me hizo sentir náuseas. Adentro todo estaba muy oscuro. Solo había ese foco débil en el techo del pasillo que apenas iluminaba. Podía ver que el piso estaba sucio, con cosas tiradas por todos lados. Empecé a caminar despacio hacia donde creía que estaba la cocina, que según la voz de la señora era al fondo. A cada paso que daba las tablas del piso crujían bajo mis pies, y el perro seguía ladrando, pero yo no lo veía por ningún lado. Mientras caminaba por el pasillo había varias puertas a los lados. La mayoría estaban cerradas, pero una de ellas, la que estaba como a la mitad del pasillo, estaba entreabierta. No le presté mucha atención en ese momento porque solo quería llegar a la cocina y salir de ahí lo más rápido posible. Seguí caminando y por fin llegué a la cocina. Era un lugar pequeño y desordenado, con platos sucios en el fregadero y una mesa en el centro con una silla caída a un lado. Dejé la pizza en el centro de la mesa como me habían indicado y busqué el dinero. Ahí estaba, unos billetes arrugados junto a unas monedas. Los agarré rápido y los guardé en mi bolsillo. Ya tenía ganas de salir corriendo de esa casa que me estaba dando muy mala espina. Me di la vuelta para irme por donde había entrado y empecé a caminar de regreso por el pasillo. Fue cuando pasé de nuevo por esa puerta que estaba entreabierta que escuché otra vez la voz. Esta vez solo dijo: «Gracias, joven», pero sonaba diferente, como si estuviera más cerca. Por educación volteé hacia donde venía la voz, hacia esa habitación con la puerta a medio cerrar. No sé por qué lo hice. Hubiera sido mejor seguir caminando y ya, pero algo me hizo voltear. Y cuando mis ojos se ajustaron a la poca luz que entraba a ese cuarto, vi algo que nunca voy a poder olvidar por el resto de mi vida. Dentro de esa habitación, en un sillón de esos viejos que se mecen, estaba sentado un hombre. Era un anciano, tal vez de unos 70 u 80 años. Pero no estaba sentado normal. Estaba amarrado con cuerdas gruesas que le rodeaban el pecho, los brazos y las piernas. El sillón se mecía solo, hacia adelante y hacia atrás, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Pero lo que me dejó paralizado no fue eso. Lo que me heló la sangre fue ver su cara. El anciano tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Solo el blanco se le veía. La boca la tenía abierta en una mueca horrible, como si estuviera gritando pero sin hacer ruido. Su piel se veía oscura, casi negra en algunas partes, y todas las venas de su cara estaban marcadas, como si fueran a reventarse en cualquier momento. Se movía tratando de zafarse de las cuerdas, sacudiéndose de forma violenta, pero las amarras no lo dejaban. Se movía tratando de zafarse de las cuerdas, sacudiéndose de forma violenta, pero las amarras no lo dejaban. Era como ver a alguien que no era humano, algo que estaba poseído o bajo algún tipo de maldición. El sillón rechinaba con cada movimiento, y yo podía escuchar como un sonido gutural que salía de su garganta, un gemido ronco y profundo que me erizó cada pelo del cuerpo. Pero eso no fue lo peor. A un lado del sillón, sentada en una cama vieja con el colchón hundido, estaba ella. Era una mujer anciana, de la misma edad que el hombre amarrado.
Tenía puesto una bata blanca muy suelta y manchada. El pelo largo y completamente enmarañado le caía sobre los hombros. Se veía grasoso y sucio como si llevara semanas sin lavárselo. Tenía la piel arrugada y llena de manchas, las uñas largas y amarillentas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Me miraba fijamente con una expresión que no puedo describir. Era como si estuviera disfrutando que yo hubiera visto todo eso. En sus manos tenía unas velas negras prendidas, y a su alrededor había cosas raras esparcidas por toda la cama y el piso. Había frascos con líquidos oscuros, hierbas secas, imágenes de santos al revés, muñecos hechos con trapo, y otros objetos que no pude identificar bien en la oscuridad. Todo apestaba a ese olor raro que había sentido desde que entré, ahora más fuerte, más penetrante, un olor que me revolvió el estómago. La mujer me sonrió. Fue una sonrisa horrible que mostró sus dientes amarillos y algunos espacios vacíos donde ya no tenía piezas. Con esa misma voz rasposa que había escuchado me dijo gracias por el servicio, joven. Que le vaya bien. Lo dijo tan tranquila, como si lo que estaba pasando en ese cuarto fuera lo más normal del mundo, como si tener a un anciano amarrado y retorciéndose de esa forma espantosa fuera algo de todos los días. Me quedé viendo esa escena por lo que me parecieron horas, pero seguro fueron solo unos segundos. Algo en mi cabeza finalmente reaccionó y me dijo, corre, sal de aquí ahora. No me quedé ni un segundo más. Di la vuelta y salí corriendo de esa habitación. Corrí por el pasillo tropezándome con las cosas que había en el piso. Empujé la puerta principal que todavía estaba abierta, y casi me caigo bajando los escalones de la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Llegué a mi moto. La prendí con las manos temblando tanto que casi se me caen las llaves y salí de ahí a toda velocidad. Manejé sin parar, sin voltear atrás, sin importarme los semáforos ni nada. Solo quería alejarme lo más posible de esa casa maldita. No sé cuánto tiempo estuve manejando así, pero cuando finalmente me di cuenta ya estaba cerca de mi colonia. Tuve que pararme a un lado de la calle porque me estaba mareando. Me bajé de la moto y vomité todo lo que tenía en el estómago. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Cuando llegué a mi casa ya era muy tarde. Abrí la puerta despacio para no hacer ruido, pero mi esposa estaba despierta esperándome en la sala. En cuanto me vio, la cara supo que algo malo me había pasado. Me abrazó y me preguntó qué me pasaba. ¿Por qué estaba tan pálido? ¿Por qué temblaba así? Nos sentamos en el sillón y le conté todo. Le describí la casa, al anciano amarrado, a esa mujer horrible, todo lo que había visto en ese cuarto oscuro. Mi esposa me conoce desde hace muchos años. Ella sabe que yo no soy de inventar historias ni de andar asustándome por cualquier cosa. Vio en mis ojos que lo que le estaba contando era real y me creyó cada palabra. Me preparó un té y nos quedamos despiertos toda la noche porque yo no podía cerrar los ojos sin ver esa imagen grabada en mi mente. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, veía esos ojos blancos, esa sonrisa espantosa, ese anciano retorciéndose en el sillón. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía comer bien, no podía dormir. Cada ruido en la noche me sobresaltaba. Me conectaba a la aplicación de repartidor, pero en cuanto veía que me asignaban un pedido, me daba pánico pensar que podría ser otra casa así. Ya no podía trabajar tranquilo, siempre pensando en lo que había visto, siempre con miedo de que me tocara volver a ver algo parecido. No dejaba de pensar en lo que estaba pasando en esa casa. Era obvio que esa mujer le estaba haciendo algo muy malo a ese anciano. Tal vez era su esposo, tal vez era alguien de su familia. Pero lo que estaba claro es que le estaba haciendo algún tipo de brujería, algún trabajo de esos oscuros que existen aunque uno no quiera creerlo. Todavía me pregunto si ese pobre hombre seguirá ahí amarrado, sufriendo, o si ya habrá pasado algo peor. Me da escalofríos solo de pensarlo. No entiendo cómo puede haber gente tan mala en este mundo. ¿Cómo alguien puede hacerle eso a otra persona? Y peor aún, si es alguien de su propia familia. ¿Qué tipo de maldad hay que tener en el corazón para amarrar a un anciano y hacerle esas cosas horribles? A veces pienso si debí haber llamado a la policía o hacer algo,
pero tenía tanto miedo que solo quería olvidarme de todo. Pasó como una semana cuando mi antiguo patrón de la construcción me llamó. Me dijo que había conseguido un proyecto grande, unas viviendas que tenían que construir en otra delegación, y que si quería regresar a trabajar con él. No lo pensé ni un segundo. Le dije que sí, que cuando empezaba. Tal vez fue el trauma de lo que vi lo que me hizo tomar esa decisión tan rápido. Ya no quería estar en las calles de noche, entrando a casas de desconocidos, sin saber con qué me podía encontrar. Volví a mi trabajo de albañil. Sí, es más cansado. Sí me tengo que levantar temprano y llegar a casa todo sucio y adolorido. Pero prefiero 1000 veces cargar botes de cemento y hacer mezcla bajo el sol que volver a ver algo como lo que vi esa noche. Al menos en la construcción sé con qué me voy a encontrar cada día. No hay sorpresas horribles. No hay brujas ni ancianos poseídos. Solo trabajo honesto y duro. Han pasado ya varios meses desde aquella noche, pero todavía no puedo olvidarla. A veces cuando estoy trabajando en la obra, mi mente regresa a ese cuarto oscuro, y tengo que detenerme un momento para respirar profundo y calmarme. Mi esposa dice que con el tiempo se me va a ir pasando, que voy a poder dormir mejor. Espero que tenga razón. Lo que sí les puedo decir es que hay cosas en este mundo que es mejor no ver. Hay maldades que existen aunque no queramos creer en ellas. Esa noche entré a un lugar donde no debía estar. Vi algo que no debía ver. Y aunque ya no trabajo de repartidor, aunque ya volví a mi vida normal, esa imagen nunca se va a borrar de mi memoria. Los ojos blancos de ese anciano, esa sonrisa de bruja, ese cuarto lleno de maldad, todo eso va a quedarse conmigo para siempre. Por eso ahora les cuento esta historia. Para que sepan que hay que tener cuidado, que no todo es lo que parece, que detrás de una puerta puede haber cosas que cambien tu vida para siempre. Yo tuve la suerte de salir de ahí esa noche, pero esa imagen me persigue todavía. Y cada vez que escucho un perro ladrar en la oscuridad o veo una puerta entreabierta, mi cuerpo entero se paraliza recordando aquella horrible noche que nunca voy a poder olvidar.